cirugía, magíster en Administración de Servicios de Salud, docente universitario en Medicina y una voz autorizada para analizar lo que está pasando actualmente con estos nuevos casos de coronavirus. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, gracias por el llamado, un gusto siempre. Doctor, bueno, decíamos esto, en algún momento dijimos, bueno, ya está, el coronavirus quedó un poco atrás, pero bueno, parece que ahora nuevamente tenemos que estar contando los casos, analizando qué es lo que está pasando. Así es, incluso, bueno, ya algunas provincias como Córdoba empiezan a tomar algún tipo de medidas como el uso de barbijo obligatorio en los centros de salud, cosa que me parece muy bien y seguramente si empiezan a aumentar los casos graves, que pareciera ser que empiezan a aumentar, algún otro tipo de medidas seguramente también se va a tomar, no del nivel de un aislamiento, una restricción de circulación, pero por ahí creo que se puede llegar a avanzar hacia lo que es uso de barbijo obligatorio en lo que es transporte público, por ejemplo, que ya debería estar empezando a aplicarse, ¿no? No hay que esperar que aumenten los internados, hay que evitarlo eso, ¿no? Cada persona que llega a una terapia es un problema para la familia y para toda la población, ¿no? Así es que eso calculo que hay que evitarlo. Y lo que vamos a ver ahora es, yo lo venía anticipando hace más de un mes ya que dije que a partir del 15 de diciembre y hasta finales de enero y la primera semana de febrero vamos a tener esta ola de casos producida un poco por dos cuestiones. Una, la aparición de nuevas variantes. Hay dos nuevas variantes que son las que están golpeando este momento a la Argentina, y la segunda es la gran movilidad turística que hemos tenido acelerada por el Mundial. Digo, el Mundial no está ausente en esto, son más de 50.000 personas las que han viajado por el mundo y muchas de esas personas vienen con el virus. Eso acelera notablemente la cantidad de casos, más la gente que viaja al hemisferio norte, que es en donde en este momento estamos teniendo muchísimos casos, todo lo que es Estados Unidos y Europa, y también vienen contagiados. Así es que eso acelera y sincroniza lo que es la pandemia entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Siempre para esta época nos ha pasado los últimos 2 años, y es que es normal que pase en esta época. Es decir, en cierta forma se preveía que esto pudiera ocurrir. Si yo lo pude prever hace más de 30 días que venía anticipando esto, seguramente las autoridades también, porque manejan la misma información que yo. Digo, hay algunos errores a nivel mundial que se empiezan a cometer en lo que es manejo de la pandemia, porque esto no es un problema de Argentina, es un problema del mundo. Sí. Y bueno, por ejemplo, el quitar la restricción de todo lo que es el uso de barbijo en los aviones, en los colectivos de larga distancia, eso es un error en una pandemia. Y ya desde hace mucho tiempo que se quitó. Y a esto hay que sumarle un gran problema que se suma esta semana, que es que China abandona la estrategia COVID-0. La verdad que la bancaron durante 3 años, les dio muy buenos resultados, pero hay un agotamiento. Eso lo tendríamos que haber hecho a nivel mundial todos los países y el virus ya no existiría. Pero bueno, fueron ellos solamente los que sostuvieron eso, tuvieron 5.000 fallecidos hasta ahora, y a partir de ahora eso se les va a detonar porque abandonan esa estrategia, van a tener cientos de millones de contagios nuevos, ya tienen terapias colapsadas, ya tienen sistemas de salud, ya lo tienen colapsado a esta altura, y bueno, ahí van a surgir nuevas variantes, así que el 2023 creo que nos va a esperar un aumento de la cantidad de casos y un recalentamiento de todo lo que es la situación del COVID. ¿Esto tiene que ver con estos errores que marcaba usted a nivel mundial? ¿Cuáles han sido esos errores que hoy nos llevan a esta situación? Y bueno, primero falta de información, y esto es culpa puntual de lo que es la OMS, la OPS, que son las organizaciones que deberían regir esto, ¿no? Falta de medidas y educación, es decir, por ejemplo, lo que es vacunas no tuvo una distribución equitativa a nivel mundial, no hubieron campañas tratando de frenar a los antivacunas, movimientos muy fuertes en Europa, en China, en Rusia, en Estados Unidos, con más del 20% de la población que no tiene una sola dosis de vacuna. No explicaron bien cuándo se tenía que usar el barbijo. Demoraron 1 año y medio en reconocer que el COVID era una enfermedad de tipo respiratoria. Digo, esos pequeños errores que parecen no ser nada son los que han causado
esta desinformación que está circulando. Digo, no salieron a frenar desde la OMS, que tenían la autoridad para poder hacerlo, a algunas organizaciones científicas locales, como por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría, que hace un año atrás recomendaba, entre comillas, recomendaba no colocar las vacunas a los niños porque no había suficiente información. Eso generó daño y la OMS debería haber sido la rectora en eso, haber frenado a todas las oposiciones políticas de todos los países que utilizaron la pandemia para su beneficio, y esto en la Argentina también pasó lo mismo. Hoy tenemos la pandemia politizada en la Argentina y no debería ser así. Deberíamos todos estar cuidando la salud y no es así. Hay un grupo político que dice nos quieren encerrar de nuevo cuando no hay ningún tipo de medida en ese sentido, pero sí tendríamos que tener un acuerdo en algunas cuestiones básicas como uso de barbijo, pero allí también dicen nos quieren tapar la boca. En ese tipo de cuestiones creo que la OMS debería haber sido la rectora y le tendría que haber quitado ese tipo de problema político a los países, porque cuando la OMS habla, ningún opositor se quiere, poner en contra de la OMS. Y esto no es una cuestión de izquierdas o derechas. Pasó en todos los países en donde gobernaba la derecha o gobernaba la izquierda. O era oposición la derecha o la izquierda. Siempre la oposición utilizó esta pandemia. Y eso ha generado mucho ruido. Entonces, ese tipo de cuestiones que son por ahí muy simples de resolver, no se resolvieron. Y eso es lo que nos está generando todavía un gran problema a esta altura. ¿Y estas dos variantes que están circulando actualmente, doctor, qué características tienen, digamos? Mira, son mucho más contagiosas que las anteriores. Son la BQ1 y BQ1.1. La llaman Cerberus o perro del infierno, mal llamada. Eligen esos apodos a algunos medios, por ahí no tiene mucho sentido. Sí son mucho más contagiosas, no son más graves, pero en proporción, como contagian más gente, mayor cantidad de gente puede llegar a tener la enfermedad de gravedad. Y eso es un poco lo que está pasando con estas dos variantes. Y hay una nueva por allí que todavía no se tiene mucha información, que seguramente en breve la tendremos, que ya empieza a generar un aumento en la cantidad de casos. Así es que, pero son esas dos las que están golpeando hoy la Argentina, ¿no? La BQ1 y la BQ11. Doctor, con respecto al tema de las personas que son detectadas con la enfermedad, que realizan solo un aislamiento de 5 días, que por allí sus contactos si no tienen ningún síntoma, no se aíslan, ¿le parece que esto es lo adecuado? Para este momento no. En este momento lo que tenemos que hacer es ajustar todo ese tipo de medidas para evitar que se contagien mayor cantidad de personas. En este momento lo que tendríamos que hacer es volver, por ejemplo, a un aislamiento de como mínimo 7 días de las personas que están sintomáticas, incluso de todo lo que es núcleo familiar, porque hoy lo que pasa es que se están contagiando a destiempo todo el núcleo familiar. Empieza uno, 2 días después empieza el otro, a los 3 días empieza el otro, y esa gente que sigue circulando y sigue contagiando. Parte del problema que tenemos hoy es ese, ¿no? Que es como que van rotando dentro del grupo familiar, contagiándose, y pasa lo mismo en las empresas. Y como no se usa el barbijo, y no hay tampoco recomendaciones claras para el núcleo familiar, el que se contagie dentro de una casa no sabe que tiene que usar barbijo, no sabe que tiene que ventilar. Entonces esa información les está faltando y eso genera también mayor cantidad de casos. Así que habría que trabajar en una campaña un poquito más compleja, más amplia, pero la verdad es que veo muy difícil esto. Le estaba por decir justamente eso, porque tengamos en cuenta lo que pasa en Córdoba particularmente, que tenemos todo lo que es el turismo, y me parece que por allí a veces estas situaciones atentan un poco contra eso, ¿no? Sin lugar a duda, en este momento es la peor época esta para que se genere una ola de casos. Aún así se podría trabajar en una campaña de turismo cuidado, por ejemplo, y no esperar que la gente se contagie libremente. Me parece que hay medidas que la gente no tomaría mal,
que serían recomendaciones y se podría trabajar un poquito más. La ventilación en los lugares, en los locales gastronómicos, por ejemplo. Llevamos 3 años de pandemia, nadie puso un extractor de aire. Es tan simple como poner un par de extractores de aire que hagan circular el aire dentro de los ambientes, en los colectivos, digo, se podían poner un par de extractores, pero no se avanzó en nada. Todos esperábamos que la pandemia pasara y no va a pasar la pandemia, tiene para un tiempo más. Doctor, eso que nos decía que, bueno, puede haber, esto se puede llamar así, rebrote en los próximos meses. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al invierno? Mira, lo que yo veo ya, la única variable que yo veo y que me preocupa es China. Yo creo que al liberar China la pandemia, en el mes de marzo, abril, vamos a tener ahí el impacto de esas medidas, quizás un poquito antes. Ahora lo que estamos teniendo es un aumento de casos producto de estas 2 nuevas variantes y por la cantidad de gente que viaja para estas épocas. Pero cuando China libere todo, pensemos que China tiene 1 de cada 6 habitantes del mundo. Es decir, no son 45 millones de habitantes, son 1.500 millones de habitantes, 30 veces lo que es la Argentina. Y cuando allí empieza a circular el virus libremente, se van a empezar a generar nuevas variantes, esas variantes se van a distribuir por el mundo y eso va a ocurrir más o menos en el mes de marzo, así que yo creo que este año vamos a tener ahí un recalentamiento de lo que es la pandemia, ¿no? No por culpa nuestra, sino por no haber colaborado en realidad con China en haber mitigado una pandemia, porque las pandemias se mitigan. Pero bueno, allí también fueron muchos a hablar de la dictadura china y toda esa cuestión que ya no tiene sentido repetirla, que a ellos les funcionó, pero en realidad esto no es un esfuerzo de un solo país, hay 200 países en el mundo y lo tenemos que hacer entre todos. Así que ellos, digamos, abandonaron esta estrategia y ahora nos vamos a complicar. Con respecto a la vacunación, doctor, las vacunas, por allí se hablaba que las vacunas que nos están colocando todavía tienen, digamos, una cepa vieja que es para otro tipo de variantes. ¿Usted recomienda que todos tengamos la 5ª dosis? Mira, yo les recomiendo a la gente que tengamos la 3ª dosis, porque la mitad, el 50% de los argentinos no se ha colocado la 3ª dosis. Hay 7 millones de argentinos que se han colocado la 4ª dosis y 400.000 la 5ª dosis, es decir, prácticamente nada. Se nota que cayó en picada la intención de vacunación por parte de la gente. Y eso es porque hay una percepción de que la pandemia pasó. Así que yo les digo, es muy simple esto, ¿no? Para evitar si me tengo que poner la 3ª, la 4ª, la 5ª, que eso confunde a la gente. Miren, si pasaron más de 6 meses de la última dosis, vayan y colóquense una, porque los anticuerpos de las vacunas duran 6 meses. Es decir, si pasaron más de 6 meses es como si no estuvieran vacunados, así de claro. No importa si es la 3ª, la 4ª o la 5ª. Vayan y vacúnense. No esperen la bivalente, que es la específica para Omicron. Yo pensaba que antes de fin de año iba a estar, pero pareciera ser que no. Hay digamos, primero se va a vacunar el primer mundo, como siempre pasa, Estados Unidos y Europa, y después llegarán vacunas para la Argentina, calculo que será ya no antes del mes de marzo. Así que en caso de que lleguen, habrá seguramente alguna campaña para poder vacunarse con esas que cubren las nuevas variantes, pero funcionan muy bien las vacunas actuales con Omicron. Hace un año que tenemos Omicron con nosotros y funciona bien, así que decirle a la gente vaya y vacúnese, no hay problema. Bien, doctor, no lo molestamos más, pero una recomendación para todos en general, porque muchos vamos a tomar vacaciones también, y bueno, ¿y cómo podemos cuidarnos más allá de lo que determine o no después el gobierno? A ver, hay 2 o 3 recomendaciones que funcionan muy bien. Siempre un barbijo de calidad, y cuando sientan que tienen que usarlo, caminando al aire libre no es necesario, siempre que no haya mucha gente. Pero si van a estar en algún lugar encerrado, van a ir a un centro de salud, usar el barbijo siempre. Y ante el mínimo síntoma respiratorio, ya sea fiebre de origen desconocido, un poquito de dolor de garganta, picazón de garganta, tos, moco, congestión, pensar que eso es COVID. No hay forma de pensar que eso es gripe, que es gripe A, gripe B en el mes de diciembre. Eso es COVID.
¿Qué pasa cuando yo pienso que es COVID? Inmediatamente me pongo el barbijo porque no quiero contagiar a mis seres queridos, la gente que vive conmigo, y ventilar bien los ambientes. Me parece que es así de simple, no es tan complejo. El problema es que hoy le veníamos diciendo a la gente, no es COVID, eso es gripe, eso es resfrío, eso es congestión, es alergia, y la gente no usaba barbijo. Entonces seguíamos contagiando. Yo creo que si tienen en claro que esos síntomas son COVID, inmediatamente se colocan el barbijo de calidad, se aíslan en la casa hasta que desaparezcan los síntomas. Es así de simple. Muchísimas gracias, doctor. Muy atento por estos minutos y por la información que nos ha podido brindar. Gracias a ustedes, que anden bien, felices fiestas. Igualmente, doctor, muy amable. El doctor Oscar Atienza, médico cirujano.